Para el mensaje de la palabra de Dios, quiero compartir en esta tarde ya, tercera carta de Juan. Es el testimonio de un personaje, de un hombre un tanto chistoso, pero muy significativo. No sé cuántos de ustedes habían oído hablar de Gallo, o cuántos de ustedes le pondrían a su hijo Gallo. A ver, ¿cuántos? Algunos sí dicen, este es mi gallo, cuando están orgullosos de sus hijos, ¿no? O cuando hizo algo bueno, cuando hizo algo correcto. Este es mi gallo. Pero este sí se llamaba Gallo. Es tercera de Juan y vamos a leer ahí algunos versículos y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón del buen testimonio de este hombre, del cual habla la Biblia en esta tercera carta de Juan. Si no lo encuentran, es casi al final de la Biblia. Es muy chiquito esta carta. Es solamente antes de Judas y después Apocalipsis. Entonces está casi al final de la Biblia. Tercera de Juan. Voy a leer solamente del versículo 1 al 8. Tercera de Juan. Fíjense cómo escribe el autor. Dice: el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, no solamente de adorarte cantando, de reconocerte, Señor, como nuestro único y gran Dios, soberano, creador del cielo y el que sustenta todas las cosas, por quien subsisten todas las cosas, sino también por la oportunidad que nos das de reconocerte como nuestro instructor, el que nos enseña, como hemos leído también en Proverbios, que nuestros oídos puedan estar atentos, Señor, a tus enseñanzas y que podamos aprender más de lo que tú tienes para nosotros a través de esta porción de la palabra en tercera carta de Juan. Por favor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que nos enseñe, que nos muestre, por favor, tu verdad, lo que tú quieres que apliquemos, Señor, en esta tarde, en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, te lo ruego. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, comienza la carta expresando el autor de la carta con un calificativo, dice el anciano. Parece ser que el apóstol Juan lo recordamos como el joven que convivió con Jesucristo. Ya no está tan joven, sino ya han pasado los años. Estamos hablando ya cerca de finales de el primer siglo. Ya han pasado varios años después de que Jesucristo resucitó y ascendió, los primeros años en que se predicaba el evangelio y el apóstol Pablo predicaba fundando las nuevas iglesias, y después entonces Pedro participando en la consolidación de las iglesias y Juan por ahí también participando en un proceso muy interesante en donde Juan, al ser muy joven, participó aprendiendo, participó sirviendo fielmente, participó de una manera
sí activa, pero a la vez también de aprendizaje. Miren, en la vida se viven muchos procesos y no todos nacemos sabiendo las cosas. Las cosas las tenemos que aprender, aunque muchos hablan de que el conocimiento se puede adquirir por ósmosis, eso no es cierto. No te puedes dormir sobre un libro y entonces ya te despiertas y se te pegó la información del libro. No, no se trata de reclinar la cabeza solamente sobre un libro y entonces ya al día siguiente te despiertas y todo ese conocimiento lo vas a tener. Ojalá fuera así de fácil. El conocimiento se tiene que adquirir por la lectura y también por la atención, la comprensión, la puesta en práctica, y eso lleva un proceso. El adquirir conocimiento conlleva un proceso. En ese sentido, la experiencia es valiosa. En ese sentido, los años que una persona pasa preparándose es valioso. Y cuánto mejor si la preparación conlleva a la sabiduría. Es decir, lo que estoy aprendiendo, lo estoy aprendiendo bien y lo pongo en práctica bien. La sabiduría es, en ese sentido, saber aplicar el conocimiento en el momento adecuado y de la forma adecuada en la situación correcta. Por eso la palabra de Dios hace un énfasis del principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, es tener un respeto a Dios y entender que si respeto a Dios voy a manejar una línea de coherencia, voy a manejar una línea en donde sé qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, basado en los principios que Dios establece. Pero podemos ver entonces a esta altura un apóstol Juan avanzado en años. Por eso se describe él mismo como el anciano. El anciano, pues no solamente por la edad, sino también por la función que cumplía. Recordemos que la función de los ancianos en la iglesia era salvaguardar la doctrina, vigilar el cuidado y el buen funcionamiento de la iglesia y precisamente evitar las falsas enseñanzas, tratar de no dejar que los malos maestros, los falsos maestros trajeran falsas enseñanzas a la iglesia. Un anciano entonces debía conocer bien la doctrina, estar bien sustentado en la doctrina para poder discernir lo que no era lo correcto, el error que otros trataban de enseñar. El contexto de las cartas de Juan es ese, desde primera, segunda y tercera de Juan, el contexto es cuidarse de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Cuando el apóstol Juan se presenta a sí mismo o se manifiesta como un anciano, bien, han pasado los años, ha aprendido no solamente la sana doctrina, ha aprendido a Jesucristo por esta relación cercana que tuvo con él, pero también por la experiencia al paso de los años. Y miren, de este apóstol Juan también tenemos este evangelio de Juan escrito con esta intención de dar testimonio a los gentiles, y está escrito de tal manera en donde se percibe un conocimiento, se percibe una profundidad en doctrina, una firmeza que otra vez. Fue necesario ser diligente, el apóstol Juan, ser diligente en aprender, en profundizar, en entender doctrina y tener la autoridad entonces para enseñar. Y Dios le da el privilegio al apóstol Juan de recibir el Apocalipsis, nada más y nada menos que recibir el Apocalipsis, la revelación de los últimos tiempos y poderlo dejar como legado de cómo iban a ser las últimas acontecimientos y lo que venía y la esperanza que debemos de tener como creyentes. Una luz, una revelación muy, muy hermosa que tenemos en Apocalipsis. Este anciano entonces
reconoce a Gallo. Y otra vez, me gusta utilizar la frase, este es mi gallo, porque él está reconociendo a Gallo como una persona de bien. Posiblemente Gallo también es otro anciano, no sabemos si de igual de edad que Juan o un poquito menos, que en el tiempo que él escribe, pero sí es alguien contemporáneo de él, con quien creció, con quien compartió algunas cosas, y la primera característica con la que lo reconoce es el amado. Versículo 1 dice, a Gallo el amado. Wow. No solamente un amor profundo entre ellos, ahora es un amor que nace de la lealtad, es un amor que nace de la fidelidad al paso de los años. Normalmente la gente en el mundo se relaciona con sus cercanos, pero le pasan los años y en vez de mantener buenas relaciones, termina fracturando sus relaciones. En el caso de la gente espiritual no es así. Al paso de los años las relaciones se fortalecen, las relaciones crecen, el amor no deja de ser, y entonces las relaciones se consolidan. No solamente por una fraternidad, no solamente por un amor fraternal, sino por reconocer y entender quién es la esencia de ese amor. Somos amados por Dios y nos podemos amar los unos a los otros porque Dios nos amó. Entonces, se pueden reconocer como amados entre ellos porque saben que Dios los amó primero y Dios está entre ellos. Entonces, si Dios es el tercero, bien dice la palabra de Dios, cordón de tres dobleces, ¿quién lo romperá? No es una relación de amistad donde Dios es el centro, no se fractura. No llega al punto en donde, ay, no, ya nos enojamos por algo y ya nos enemistamos y ya ni nos hablamos. Fuimos amigos, pero ya no somos ni conocidos. Así es en el mundo. Así es en las relaciones movidas por la carne o por las pasiones desenfrenadas, pero las relaciones que son en Dios, en Cristo, el amor prevalece. Y bueno, aquí se habla entonces de una relación de amistad, de fraternidad, de colaboración, de apoyo de muchos años, ¿no? O sea, no sabemos cuántos años, pero no fueron 2 o 3, ¿eh? Muchos años, posiblemente 20 años, 30 años, 40 años de conocerse y de una relación en donde hay una solidez. Dice el final del versículo 1, a quien amo en la verdad. El mismo apóstol Juan, recuerden que es el autor del Evangelio de Juan, y Juan comienza hablando de la verdad en su capítulo 1, como el verbo, como Jesucristo, como la luz verdadera que venía a este mundo y alumbraba a todo hombre, y que unos capítulos más adelante Jesucristo mismo se describe como yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Juan está reconociendo esta comunión, esta fraternidad, este amor mutuo basado en la roca firme o la solidez del Evangelio. Es por el Evangelio, es por la gracia de Dios, es por el poder de Dios que podemos estar juntos en una obra a quien amo en la verdad. Es decir, amo en Cristo o amo por Cristo, amo por su misericordia, amo por su gracia. Por eso entonces las relaciones fraternales pueden ser sólidas y cada vez crecer más y más y más por la obra de Cristo, por el amor de Dios y por su propósito. Vamos a ver parte del propósito en las siguientes descripciones. Dice el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esto es una oración, esto es una petición a Dios muy sincera, muy honesta, de todo aquel que ama. Porque el que ama pide que los demás sean bendecidos. El que ama pide bendición para los demás, para los que ama.
El que es egoísta, el que es ensimismado, va a pedir bendición para sí mismo, va a pedir prosperidad para sí mismo. Pero el que ama sinceramente a los demás, el que ve por los demás, entonces va a pedir bendición para los demás. Y no hay mayor bendición que uno pudiera pedir o solicitar para las demás personas que la bendición de Dios. De hecho, por eso algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué los cristianos nos decimos Dios te bendiga? La respuesta a por qué los cristianos nos decimos Dios te bendiga está aquí en este versículo 2, porque deseamos que seamos prosperados en todas las cosas. Es decir, que la bendición de Dios esté con nosotros. Cada vez que nosotros decimos Dios te bendiga, es una oración en la cual le pedimos a Dios su bendición para la persona a quien estamos saludando. No lo usemos solamente como algo, como un cliché o algo que es una frase que solo los cristianos usan, sino siempre que lo digamos, tengamos presente que es una oración a Dios pidiendo bendición, porque nuestro corazón desea bendición para la otra persona. Mantengamos el sentido correcto del uso de esta frase, entendiendo, le pido a Dios bendición para la persona a quien la estoy refiriendo. Eso es una cosa muy linda, es una cosa muy profunda, el que siempre tengamos el corazón de pedirle a Dios bendición por otra persona. El apóstol Juan reconoce de Gallo, versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando amamos al prójimo, eso es lo que queremos. Queremos que le vaya bien, queremos bendición, queremos que la presencia de Dios marque una diferencia. Miren, a eso se refiere la palabra de Dios incluso cuando dice, el amor cubre multitud de faltas. Aunque una persona se haya equivocado, no deseamos el mal, no deseamos que le vaya mal. ¿Qué pedimos? Que Dios toque su corazón, que se arrepienta y que en ese arrepentimiento enmiende el camino. Que le vaya bien en el sentido de que se ponga a cuentas con Dios, se ponga en paz con Dios y entonces su camino empiece a ser camino de bien. Aún en una ofensa en donde se nos haya lastimado o se hayamos sido heridos, aún se puede pedir bendición. El juicio le corresponde a Dios y al final de cuentas, Dios es juez. Pero nosotros debemos guardar un corazón y la palabra de Dios nos anima a no devolver mal por mal, aún en esa situación. En el peor de los casos, con alguien que ha causado una herida, una ofensa, o sea, se ha portado mal. Bueno, Dios tome la causa. Pero hacia todas las demás personas, hacia todos, Dios nos anima a tener un corazón de pedir su bendición. Y así, pues, en el caso de esta relación tan linda, una relación fraterna de verdad, bien, claro, por supuesto, que hay este deseo, que le vaya bien. Miren, hay personas y todos estamos llamados a llevarnos bien con todos, ¿no? El apóstol Pablo dice, en cuanto a ti dependa, procura la paz con todos los hombres, o sea, échale ganas por llevarte bien con todos. Bien, estoy hablando de la manera recta, correcta, no comprometas tu integridad, no seas hipócrita, con unos una máscara y con otros otra máscara, o hablando bien delante de las personas, pero a sus espaldas hablando mal. No, todo eso no está bien, no es correcto. Esa no es la manera que Dios establece. La manera que Dios establece es ser de una sola pieza, ser íntegros y manejar relaciones sanas, fraternales. Y podemos esforzarnos por llevarnos bien con todas las personas. Podemos esforzarnos de verdad, pero entendemos y todos sabemos que hay unos con los que no nos llevamos tan bien, nos cuesta más trabajo llevarnos bien y con esos hay que esforzarnos más. Hay otros con los que es muy padre relacionarse, pareciera que son cuates desde siempre. Bueno, parece que esta es una relación así como esa, ¿no? Pero otra vez,
como es una relación de muchos años, necesitamos entender que no siempre es miel sobre hojuelas. Y no siempre es, ay, nos caemos re bien y siempre nos llevamos bien. Una relación se construye. Una relación requiere de un compromiso firme, aún de amistad. Requiere de un compromiso firme y de una voluntad puesta en amar al amigo. Entonces, qué lindo es que una relación pueda llegar al punto en donde se pide bendición. Pido bendición por tu vida. Es lo que el apóstol Juan está haciendo. Yo pido bendición por ti. Mi oración a Dios es que seas prosperado en todo, que te vaya bien. Obviamente las oraciones no son mágicas, tiene que haber un entendimiento. Miren, hay un par de expresiones que aquí quisiera mencionar. ¿Qué se necesita para que nos vaya bien? Siendo coherentes, siendo sensatos, pues ser obedientes a Dios. Por ejemplo, el Salmo 1, ¿no? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es una responsabilidad por decidir no andar en el mal camino. Por ejemplo, cuando Dios llama a Josué al liderazgo, lo pone al frente después de que Moisés ya partió a la presencia de Dios. En el capítulo 1 de Josué, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que de día y de noche medites en él y para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Otra vez, ahí hay un asunto en donde Dios pide una responsabilidad de los actos de las personas para que nos vaya bien. Y en Deuteronomio hay una expresión donde dice, aquí pongo delante de ti dos caminos, camino de bien, camino de mal, tú elige. No es que Dios esté incitando hacia el mal, pero Dios está diciendo, tú decides. Existe el mal, no decidas por el mal camino, decide por el bueno. Ahora, cada persona es responsable de sus acciones delante de Dios, y si la Biblia habla de lo que el hombre sembrar, eso también segará. Somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Aunque estoy diciendo todo esto porque no es mágico pedir la bendición de Dios para una persona, y si la persona no está siendo obediente, si la persona no está siendo sujeta a la voluntad de Dios, pues no le va a ir bien, por mucho que uno lo pida. Pero en el caso de esta relación de hermanos en la fe, maduros, que están buscando agradar a Dios en todas las cosas, bueno, el que está buscando agradar a Dios en todas las cosas, le añado una bendición. O le digo a Dios, por favor, bendícelo, ayúdalo, que prospere en todas las cosas, porque es una persona obediente, es una persona sujeta, es una persona que tiene temor de Dios. Sí, entonces, Dios bendícele. Al que está en desobediencia, en rebeldía, en un sentido, la bendición de Dios primero tiene que ver con mover su corazón al arrepentimiento, en quebrantarle al punto en donde tenga este entendimiento de que necesita empezar a caminar con Dios. Es como el hijo pródigo que de pronto le pidió al Señor, dame todo lo de mi herencia, me quiero ir, ya no quiero estar aquí contigo, y se va, se aleja del Padre. ¿A poco le fue bien? No, empezó a ir mal precisamente por las malas decisiones que estaba tomando en la vida. En esa situación, la circunstancia de este hijo, la bendición de Dios tenía que ver con quebrantar su corazón y hacerlo entender que necesitaba regresar al camino. Qué hermoso en la historia del hijo pródigo, y que el padre lo recibe, lo abraza, le hace un banquete y una fiesta, pero primero pasó por el proceso del quebrantamiento, primero pasó por el proceso de reconocer, qué mal hice, obré mal, y necesito pedirle a Dios que me perdone y que me ponga como uno de sus siervos. Ya no soy digno de ser llamado hijo, pero qué hermoso es que el Padre lo dignifica a pesar
Bien, regreso entonces. La expresión del apóstol aquí es: yo pido la bendición de Dios para que Dios te bendiga. La bendición de Dios tiene que ver con la salud, versículo 2, que tengas salud, pero no solamente es una salud física. Noten cómo hace una anotación donde dice, y que tu alma prospere. ¿A qué se referirá que el alma prospere? No solamente es una salud física. Mucha gente se enfoca en su salud física o incluso en su salud mental, en cierto sentido, ¿no? Pero, ¿qué con el corazón? Creo que cuando aquí dice, y tu alma prospere, está hablando de también mantener esta sintonía espiritual en donde necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas, honrar a Dios como Padre, como hijos obedientes, sujetarnos y entender que esto es relacional y que el espíritu necesita estar en comunión con Dios. De ahí parte todo, Él es la fuente. Regreso a citar el Salmo 1, cuando viene la bendición de no andar en caminos de pecadores o en cosas de pecado, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y aquí se habla de el árbol necesita estar conectado a la fuente, las raíces necesitan alimentarse del agua. Y Jesús dice, yo soy el agua viva. Cuando se pide que el alma prospere es entender que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. Entender que es algo relacional. Nuestros espíritus necesitan estar en comunión con el Espíritu de Dios. Que se mantenga esta relación cercana, estrecha con Dios. En el versículo 3, el apóstol reconoce que Gallo es alguien que es hospitalario, que ayuda. Y no ayuda para ver qué beneficio obtiene, sino más bien ayuda hasta los desconocidos, ¿no? Miren, dice el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Más adelante, el versículo 5 dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Wow. Esto habla de un corazón comprometido con Dios, comprometido con su obra y un amor desinteresado. Mucha gente hace el bien, pero para recibir un beneficio. Mucha gente dice, no, a este sí me voy a portar bien porque puedo obtener un beneficio con este. Miren, hay gente que trata con bien a los que tienen buena posición económica y menosprecia a los que no tienen buena posición económica. O hay gente que dice, no, esta gente no es de mi clase, porque es de otro color de piel, porque es de otra estatura, porque es de otra nacionalidad. Hay mucha gente que se mueve con prejuicios en esta vida. Gallo no era así. Gallo era una persona que amaba y Gallo era una persona que aún sin conocer a otros les podía ofrecer esta hospitalidad, este amor cristiano. No sabía quiénes eran, pero si eran cristianos, para él era suficiente. Eso es andar en la verdad, eso es ser íntegro, mantener los ojos en Cristo, dice Colosenses 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Gallo la mantenía bien puesta. No se mantenía en lo superfluo, no se mantenía en las críticas, no se mantenía en los prejuicios. No. Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Y qué podía hacer? Pues si hoy tenía un platito de frijoles y podría acercárselos, gloria a Dios. Un plato de frijoles y se los acercaba. Y si mañana tenía la oportunidad de caviar, pues el caviar lo compartía. Así, el apóstol Pablo también nos enseña de eso en la expresión de, he aprendido a vivir
Cuando hay, cuando no hay. Lo importante no es si hay o si no hay, sino el gozo del Señor que se mantenga. ¡Qué bendición! Eso es madurez espiritual también. Hay quienes se sienten miserables cuando no tienen, o sienten que no tienen, pero lo tienen todo. Y hay quienes sienten que porque tienen, entonces son y valen. No se dan cuenta que no le dan valor a lo que realmente es importante. Es el Señor, no es lo material, no es tener o no tener. El poder y la gracia de Dios se manifiestan en las cosas espirituales, en el carácter, no en las cosas. Los bienes son un medio, y cuando los medios son para bendición de otros, es una persona madura el que los está usando, quiere honrar a Dios, que quiere amar a Dios. Bien. La última característica que quisiera reconocer en este mensaje, versículo 6, cuando los hermanos dan testimonio de la obra de Gayo, de su servicio, dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Hay una bendición especial, hermanos, cuando se sirve a los siervos de Dios. Si ya es digno de reconocimiento cuando se hace una obra de amor y de misericordia hacia alguien de necesidad, por ejemplo, la compasión. Una persona que ve a alguien en necesidad y siente compasión y hace compasión, ya es elogiada por Dios. La parábola del buen samaritano nos lo enseña, nos lo dice. Ves una necesidad y pasas de largo, pues algo no estás haciendo bien. No te puedes decir muy espiritual si ves a alguien en necesidad y pasas de largo como si no vieras. Hay un elogio al ayudar a otro en un momento de necesidad, sea cual sea su situación, sea cual sea su necesidad. En la parábola del buen samaritano, ahí está el reconocimiento. Pero hay un doble reconocimiento o hay algo especial cuando se sirve a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pone especial énfasis en su obra. Miren, hay muchas cosas en este mundo que son vanas. Hay muchas cosas en este mundo que son superfluas, no van a trascender. La gente es capaz de gastar dinero en un concierto que no sirve para nada más que para el deleite del momento. Y no estoy hablando de 10 pesos. O sea, los boletos de los conciertos son costosos. La gente es capaz de gastar dinero en el cine. Y un boleto de cine cada vez vale más caro. Y así muchas cosas. Se habla de mucho entretenimiento, se habla de mucha diversión y la gente es capaz de gastar su dinero en eso. Pero la gente no mira la necesidad de los siervos de Dios o de la obra de Dios en donde sí Dios tiene los ojos puestos. No le duele desprenderse ante un espectáculo o ante un entretenimiento, pero sí le duele ver o dar una ofrenda o una ayuda o aportar consistentemente a la obra de Dios. Miren, es muy triste, pero el testimonio de los siervos de Dios en nuestra República Mexicana que no tienen un salario mínimo es muy grande. Y sirven a Dios y están ahí por amor a la obra y por amor a Dios. En el caso de Gayo, hay un doble reconocimiento de parte del apóstol Juan, en donde dice, haces bien en encaminar a los hermanos. Ahora, encaminar a los hermanos no solamente es, bienvenidos, Dios te bendiga, adelante, sino es proveerles para las necesidades, es al menos la comidita del día, el hospedaje del día,
y una ofrenda para que sigan adelante con la obra de Dios. Hermanos, hay doble bendición cuando alguien se preocupa por eso. Cuando alguien ve por el bien de los siervos de Dios que predican la palabra, que anuncian el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron que renunciar antes, porque ellos ya tuvieron que dejar de hacer lo que consideraban valioso e importante para esta tierra, para ahora hacer lo que corresponde a sembrar en el reino de Dios. Entonces, cuando conozcas a una persona que se dedica a la obra de Dios, ten el corazón de gallo, ten el corazón de ver por el bien, a medida de tus posibilidades, de la bendición que Dios te da, ten la oportunidad, y recuérdalo así, la doble bendición de ver por el bien de un siervo de Dios. Tenemos oportunidades para hacerlo. Dios nos ayude. Mientras Dios nos preste vida, Dios nos ayude a valorar la obra de Dios, el reino de Dios, el engrandecimiento del reino de Dios, más que un concierto, más que un cine, o más que cosas vanas y superfluas que ahí se quedan. No con esto te estoy diciendo que no vayas a un buen concierto, no vayas a ver una buena película que sea apta y correcta. No, ese no es el punto. Jesús mencionaba, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. No seamos incoherentes con la fe, es decir, tacaños con las cosas espirituales y despilfarradores en las cosas vanas. Al revés, mejor, Dios nos dé esta madurez y este entendimiento de, sí es cierto, Dios, tengo que valorar y apreciar la obra de Dios, el engrandecimiento del reino. Hay siervos que están comprometidos y están trabajando, y yo quiero ser parte de bendecirlos. Dame gracia, Dios, dame entendimiento. Dios quiera. Bien, ahí vamos a dejar el mensaje del día de hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de meditar y reflexionar en tu palabra. Y Señor, si alguno me está escuchando en este momento y tu Espíritu Santo, Señor, toca su corazón, le mueve a tener un encuentro contigo, un verdadero compromiso contigo, a decir, hasta el día de hoy no había entendido el gran poder del Evangelio, lo trascendente que es creer en el Señor Jesucristo y que mi vida sea transformada para discernir las cosas espirituales. Si este es tu caso, alguna persona que me esté escuchando, solamente de todo corazón, dígale, Señor, yo quiero ser como este hijo pródigo que volvió en sí y que, Señor, arrepentido se dirigió a ti. Señor, perdóname, límpiame de todo corazón. Quiero ser la persona que tú quieres que sea y quiero, Señor, cumplir tu propósito en esta tierra. Creo de todo corazón en el Señor Jesucristo y hoy entrego mi vida, rindo mi vida para que su voluntad sea hecha en mi vida. Quiero vivir para ti todos los días que me restan de mi vida. Ya fue suficiente, Señor, estar viviendo para vanidades, para egoísmos, para cosas superfluas. Hoy tomo la decisión de vivir para ti. Ayúdame, Dios, te lo ruego. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo. Gracias por el testimonio, Señor, de Gallo, que aunque se menciona muy poquito, pero hay mucho contenido, mucha sustancia en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en su época, en su tiempo, esta vida fue de buen testimonio para afirmar la obra de la iglesia, para que la obra siguiera. Y, Señor, hasta el día de hoy lo podemos recordar, más de 2000 años después. Este Gallo, Señor, que aunque se menciona tan poquito, hoy lo podemos recordar en la enseñanza, en la trascendencia, y tú quieras que así sean las vidas de cada uno de nosotros, en donde pensamos, ¿yo qué puedo hacer? Yo tan poquito que pudiera participar, pero Señor, eso poquito tú lo multipliques en creces por el amor, la fidelidad, la constancia, la entrega a tu obra,
que miras en el corazón de aquellos que se comprometen contigo. Por favor, Dios, haz tú esta gran obra y permite que tu evangelio siga siendo anunciado, que tu iglesia siga siendo afirmada en la fe y más personas vengan a conocerte. Por favor, te lo rogamos. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.